Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo, susurros y un montón de especulaciones en el mundo del espectáculo. ¿Listos para un poco de drama, romance y por supuesto, mucha sinceridad? Pues abróchense los cinturones porque vamos a hablar de Can Yaman y de unas declaraciones que han puesto a todos a hablar. Y no solo eso, sino que también vamos a ver cómo las redes sociales se han inundado con mensajes de amor dirigidos a Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La conexión entre estos dos nombres es lo que nos trae aquí hoy, y créanme, hay mucho que desempacar. Antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con todo lo relacionado con tus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y en general, todo lo que despierta tu curiosidad, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometo que será un viaje fascinante. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia que huele a pasado y presente, a rumores y a declaraciones sinceras? Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su talento, ha decidido abrirse como nunca antes. Y las palabras que ha elegido no son para tomárselas a la ligera. Se trata de algo que va más allá de una simple entrevista, son reflexiones que parecen venir de lo más profundo de su ser, tocando temas que por mucho tiempo han estado en la esfera pública, pero que él ahora aborda con una honestidad impactante. Lo que se ha filtrado y difundido ampliamente es que Can Yaman ha estado hablando sobre su relación pasada, y más específicamente sobre su vínculo con Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante años los fans han especulado, soñado y, en muchos casos, anhelado la reconciliación de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Recordemos que Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci-Kuş, donde su química era tan palpable que traspasaba la pantalla. Esa complicidad, esa conexión magnética, llevó a muchos a creer que lo que veíamos era real, que su amor trascendía la ficción. Pues bien, Can Yaman, en una de sus recientes apariciones o declaraciones, ha sido notablemente sincero al respecto. No se ha guardado nada, o al menos, eso es lo que se percibe. Ha hablado de la intensidad de su relación con Demet, de lo que significó para él en su momento, y de cómo las cosas evolucionaron. Lo importante aquí es la forma en que lo ha hecho, con respeto, con cierta nostalgia, pero también con la madurez de quien ha aprendido de las experiencias. No se trata de echar culpas ni de revivir viejas rencillas, sino de reconocer la importancia de un capítulo vivido. Se habla de que Yaman ha mencionado que su relación con Demet fue un momento muy especial en su vida, un tiempo lleno de pasión y de aprendizajes. No es común que las celebridades abran así su corazón sobre relaciones pasadas, especialmente cuando éstas han sido objeto de tanto escrutinio público. Sin embargo, parece que Can Yaman ha sentido la necesidad de poner las cosas en su lugar, de expresar sus verdaderos sentimientos y de quizás, solo quizás, cerrar un ciclo de una manera saludable y honesta. Ahora, ¿qué ha provocado todo esto en las redes sociales? Un torbellino. Como era de esperar, sus palabras han resonado profundamente entre los seguidores de ambos actores. Y aquí es donde entra en juego la otra parte de nuestra historia, los mensajes de amor para Demet Özdemir. Las redes sociales, ese espacio infinito donde las opiniones y los sentimientos fluyen sin control, se han convertido en un auténtico altavoz para la admiración hacia Demet. Inmediatamente después de que las declaraciones de Can Yaman comenzaran a circular, los fans de Erkenci-Kuş, y en general, los admiradores de Demet Özdemir, han inundado sus perfiles de Instagram, Twitter y otras plataformas con mensajes de apoyo, cariño y, sí, mucho amor. Comentarios como Demet, eres una reina, tu talento es innegable, siempre te hemos admirado, y eres la mejor, se han multiplicado. Parece que las palabras de Can han reavivado la llama de la nostalgia en muchos, y la respuesta ha sido volcar todo ese afecto sobre Demet. Es fascinante observar cómo estas interacciones en el mundo digital funcionan. Por un lado, tienes a Can Yaman expresándose sinceramente y por otro, tienes una ola de cariño dirigida a Demet, quizás como una forma de honrar su pasado juntos, o simplemente como un reconocimiento a su trayectoria y a su persona. No sabemos si Demet ha respondido o si ha reaccionado públicamente a las declaraciones de Can, pero la avalancha de mensajes de sus seguidores es una prueba clara del impacto que ambos tienen en su audiencia. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo más profundo.
¿Qué hace que una pareja, especialmente una de celebridades, genere tanta expectación y cariño? Sin duda, la química en pantalla es un factor crucial. Cuando dos actores logran transmitir una conexión tan auténtica que el público se enamora de ellos juntos, es difícil dejar de pensar en ellos como una pareja potencial en la vida real. Erkenci fue un fenómeno precisamente por eso. La historia de amor entre Can Divitt y Sanne Main era tan conmovedora, tan divertida, tan real, que los espectadores se sentían parte de ella. Y Can y Demet, con sus actuaciones, lograron que esa ilusión se volviera casi tangible. Las redes sociales, por su parte, amplifican estos sentimientos. Los fans se convierten en una comunidad compartiendo memes, teorías, deseos y, en este caso, mensajes de amor. Es un ecosistema complejo donde la vida pública de las celebridades se entrelaza con los sentimientos de sus seguidores. La sinceridad de Can Yaman en este contexto puede ser vista como un acto de valentía, pero también como un catalizador que ha reavivado la pasión de los fans por su historia. Además, es importante recordar que Can Yaman ha tenido una carrera meteórica en los últimos años. Su fama ha cruzado fronteras y su presencia en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, lo ha consolidado como una figura global. En medio de esta vorágine de éxito y reconocimiento, es natural que las personas a su alrededor, y sobre todo aquellas que han sido importantes en su vida personal y profesional, sigan siendo un punto de interés para el público. Los mensajes de amor para Demet Özdemir, en este sentido, no son solo una reacción a las palabras de Can. Son también una muestra del cariño duradero que la audiencia tiene hacia ella. Demet, por su parte, también ha construido una carrera sólida y ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos. Su talento y su personalidad carismática la han convertido en una figura muy querida en Turquía y más allá. Lo que esta situación nos deja es una ventana fascinante a la dinámica entre las celebridades, sus relaciones pasadas y la forma en que sus seguidores interactúan con todo ello. Can Yaman, al ser sincero, no solo ha abierto un capítulo de su vida, sino que ha provocado una oleada de emociones y expresiones de afecto. Y la respuesta de los fans, inundando las redes con mensajes para Demet, es un testimonio del poder que tienen estas historias para conectar con nosotros a nivel emocional. Es un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, las personas detrás de los personajes tienen vidas, sentimientos y experiencias que resuenan con nosotros. Y en el caso de Can y Demet, esa resonancia parece ser especialmente fuerte. Sus caminos pueden haber tomado rumbos diferentes, pero el recuerdo de su tiempo juntos y el cariño que generaron perduran en la memoria de muchos. Ahora, mientras reflexionamos sobre esto, es importante mantener un equilibrio. Por un lado, celebramos la honestidad de Can Yaman y el cariño genuino que inspira Demet Özdemir. Por otro lado, debemos recordar que son personas con sus propias vidas y decisiones. Las especulaciones y los deseos de los fans, aunque comprensibles, no deben eclipsar la realidad de sus caminos individuales. Sin embargo, no podemos negar la magia que se creó en Erkenci. Esa chispa, esa energía, es algo que muchos seguimos recordando con cariño. Y las declaraciones de Can, en lugar de apagar esa llama, parece haberla avivado de una manera diferente, generando un diálogo en las redes sociales que demuestra cuánto importan estas historias para su audiencia. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos visto cómo la sinceridad de Can Yaman sobre su relación pasada con Demet Özdemir ha desatado una avalancha de mensajes de amor y apoyo para ella en las redes sociales. Hemos recordado la química innegable que compartieron en Erkenci y cómo esa conexión ha dejado una huella duradera en sus seguidores. Y hemos reflexionado sobre el poder de las historias de amor de las celebridades y cómo la audiencia participa activamente en ellas a través de las plataformas digitales. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? Explorar estas facetas del mundo del espectáculo siempre nos deja con algo en qué pensar. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, por escuchar esta historia y por formar parte de nuestra comunidad. Su presencia es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprendieron? ¿Y qué les parece la respuesta de los fans hacia Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué les pasa por la cabeza. Sus opiniones son súper valiosas. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compar.
Tan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que podría interesarle esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con nosotros y no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento y más allá, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima.